arrancar hablando un poquito de ya un tema bastante distinto del que veníamos charlando, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ¿sí? Y para esto, en este módulo vamos a hablar bastante de hormonas, ¿sí? Como las hormonas, ¿sí? Que nosotros las consideramos señales endógenas, van, según también distintas señales del ambiente, ¿sí? Van modulando las respuestas de un montón de, en realidad en todo el ciclo de vida de la planta, ¿sí? Desde la germinación, el crecimiento vegetativo, el crecimiento reproductivo, la formación de semillas, de frutos, ¿sí? Todo va a ir siendo regulado principalmente por hormonas, ¿sí? Que desencadenan distintas señales, pero las hormonas siempre van a ver que van a estar siempre presentes. Entonces vamos a ir viendo distintas cuestiones del crecimiento, distintos momentos de la etapa del ciclo de vida de la planta, centrándonos sobre todo en eso, ¿sí? En qué hormonas son las que participan en cada proceso. Previo a eso vamos a hablar un poquito de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es el crecimiento? ¿Cómo saben ustedes si una planta está creciendo o no, por ejemplo? Porque aumenta la biomasa. Aumenta, por ejemplo, la biomasa. ¿Qué más? Una planta en su casa, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puede ser que aumente? La aparición de hojas, el tamaño del tallo, que se engruesa. Aparición de hojas, tamaño de tallo en altura, ¿no? Claro, en altura también puede ser en grosor, ¿o no? También el desarrollo radicular, El porque no es lo desarrollo mismo una radicular también, lo que plántula, pasa es que ese es un poco más difícil de ver o de medir. pero bueno, lo podemos ver también, digamos, sería algo muy importante porque también va a depender del otro crecimiento, el de tallo y el de hojas. Si no hay un crecimiento radicular, y eso lo vemos al principio como es plántula. Cuando germina. Bueno, germina, claro. Sí, pero bueno, cuando uno hace germinar una semilla y capaz si la tenemos en agua o en algún papel o ahí podemos verla mejor. Después es un poco más difícil ver el crecimiento radicular, pero por supuesto también uno puede medir, ¿sí? En investigación la gente que investiga o que trabaja con raíces está todo el tiempo sacando las raíces, midiendo, haciéndole cosas. Pero en general no es algo que uno mida tan fácil, pero sí se puede hacer. La cuestión es que todas estas cosas que me están diciendo, ¿sí? Cualquiera de estas variables nos dan una idea del crecimiento, ¿sí? Y uno puede medir cosas que tengan que ver con la biomasa, ¿sí? Que puede ser el peso fresco, ¿sí? La planta, pesarla, así apenas uno la saca de la tierra, por ejemplo, o cortar una hojita y pesar la hojita nada más, el peso seco, que es secándola en una estufa, o medir el largo, ¿sí? O el ancho de una hoja, o el largo del tallo, o el largo del entrenudo, ¿sí? Hay un montón de formas o de cosas distintas que uno puede medir. Cada una de esas cosas va a tener una unidad distinta, ¿no? El peso va a ser en gramos, kilos, lo que sea. Uno puede medir el volumen, puede medir un montón de cosas distintas. La cuestión es que en general el crecimiento tiene siempre este tipo de curva, ¿no? Así sea que yo mido el largo final de una planta o voy midiendo el crecimiento, por ejemplo, de una hoja, ¿sí? Siempre en general tenemos una curva de este tipo, ¿sí? En donde al principio, los primeros días el crecimiento es un poco más lento, después siempre hay algún momento en donde es exponencial el crecimiento, ¿sí? Es muy rápido y después en algún momento ya llega a su tamaño final, ¿sí? Y ya deja de crecer, ¿sí? Esto, por ejemplo, si uno piensa en una hoja, se ve bastante claro en una hoja, ¿no? Que una hojita apenas brota, es chiquita, va creciendo y después llega un momento que es su tamaño final y puede estar bastante tiempo antes de senecer y morir, ¿no? En ese tamaño final. Bueno, ahí la tasa de crecimiento se mantiene, ¿sí? Siguen pasando los días y si yo estoy midiendo, por ejemplo, el largo de la hoja,
se queda en un largo y queda ahí, ¿sí? La cuestión es que ese crecimiento en algún momento se detiene, ¿sí? Cuando llega a su tamaño máximo la planta o el órgano o lo que esté midiendo, ¿sí? En sí, ¿qué es? ¿Cuál sería una definición de crecimiento? ¿Qué es? Es un aumento irreversible del tamaño, ¿sí? O del peso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de los estomas que se abrían y se cerraban, ¿sí? Los estomas, a las células estomáticas, ¿sí? le ingresa agua y eso genera como una deformidad en la célula, ¿sí? Entonces las dos células oclusivas se deforman de forma tal que el poro estomático que hay entre ellas queda abierto. Pero después, cuando se quiere cerrar, hay una señal para cerrar el estoma, el agua sale y vuelve a su nuevo tamaño, ¿sí? O a su nueva forma la célula. Entonces, eso no es un aumento irreversible, ¿sí? Eso no es crecimiento, ¿sí? Es simplemente cambio morfológico de la célula, pero no hay un aumento irreversible. Para que haya crecimiento, tiene que ser algo irreversible, ¿sí? No puede volver atrás, ¿sí? Una hoja puede crecer más o menos, pero lo que va creciendo, ¿sí? No vuelve atrás. ¿Por qué? Porque implica cambios cuantitativos, ¿sí? Una hoja cuando crece tiene más células. Bueno, esas células no dejan de estar, ¿sí? Entonces, la definición del crecimiento tiene que ver con esto, con un aumento irreversible del tamaño o del peso. La división celular, ¿sí? No es en sí misma un crecimiento, pero sí lo condiciona bastante, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una célula, ¿sí? ¿Se acuerda alguno cómo se llama la división celular? Mitosis. Mitosis, muy bien. La mitosis, que es cuando de una célula pasa a la dos, ¿sí? ¿Qué me permite? Yo, por ejemplo, tengo esta célula, ¿sí? Y esta célula ya llegó a su tamaño máximo, ¿sí? Esta célula no puede crecer más, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace una hoja para seguir creciendo cuando todas sus células están en su tamaño máximo? Bueno, si yo esta célula se divide en dos, ¿sí? En un primer paso, cada una de la masa no varía, ¿sí? Entonces, cada una de estas células va a ser la mitad de la célula original. Pero ahora, cada una de estas células sí puede crecer a su tamaño máximo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos crecimiento, ¿sí? Entonces, si bien la división celular no es en sí crecimiento, lo condiciona bastante, ¿sí? Para que pueda seguir creciendo, ¿sí? Una hoja necesita ir dividiendo sus células y que cada célula siga creciendo, ¿sí? Entonces, esta célula se divide en dos chiquitas en un comienzo, pero que después cada una de esas puede crecer y después cada una de esas puede volver a dividirse y cada una de esas volver a crecer y así va creciendo, ¿sí? Una hoja, como un tallo, como la planta entera, ¿sí? Entonces, Perdón, profe. sí, Acabo de llegar a mi casa, trato de conectarme con la computadora, si me podría aceptar, así salgo con el dale, celular. sí, Gracias. ¿sí? Ahí está. Un segundito, ¿eh? Bueno. Entonces, la división celular, ¿sí? Es un paso importante en el crecimiento. Esto es un resumen muy cortito. Ustedes vieron, ¿se acuerdan del ciclo celular? Probablemente le dieron bastante más bola a lo que llaman la mitosis, ¿no? En donde está la profase, la metafase, ¿sí? Pero esa mitosis, ¿sí? Es lo que uno ve cuando uno estudia, es esta partecita en donde en sí la célula
se divide en dos, ¿sí? En dos idénticas, cada una con la mitad del tamaño, digamos, de la célula original, ¿sí? Pero el ciclo celular es bastante más amplio que eso, ¿sí? El ciclo celular en realidad también incorpora dos fases que se llaman gap, ¿sí? Y otra fase que es la de síntesis de ADN, ¿sí? Entonces hay una fase que se le llama S, que es donde el ADN se duplica. Después entra en el gap 2, ¿sí? Y recién después arranca la mitosis, ¿sí? Después de que se divide la célula, de vuelta, G1, ¿sí? Estos dos pasos de gap, digamos, que son como una especie de fases de transición entre que se duplica el DNA y se dividen las células, ocurre en general lo que es la acumulación de masa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que para que una célula puede quedar en G1, por ejemplo, indefinidamente, ¿sí? Puede quedar mucho tiempo en G1 y hay alguna señal que la hace entrar en la interfase S y puede quedar ahí también bastante tiempo y en algún momento puede pasar a G2 y puede ahí quedar un tiempo y recién después dividirse. Bueno, la cuestión es que hay cosas que van regulando que esto sea más o menos rápido, ¿sí? Y entre esas cosas hay unas enzimas que se llaman CDK, ¿sí? Que aceleran bastante este ciclo celular, ¿sí? Entonces, estas enzimas, ¿sí? Están reguladas por hormonas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, una de las enzimas que es importante para el crecimiento, ¿sí? Que no es el crecimiento en sí, es la división celular, pero como hoy vimos hace un rato, es algo que condiciona el crecimiento, son estas enzimas CDK, ¿sí? Otro paso que es importante para que ocurra crecimiento tiene que ver con el crecimiento de la pared celular, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las primeras clases de agua y decíamos cuando una planta está en sequía, cuál era una de las primeras consecuencias fisiológicas que tenía en una planta la sequía? La pérdida de turgencia. La pérdida de turgencia, Pérdida de turgencia, muy bien. Y eso implicaba que ¿qué pasaba con el crecimiento? Se desaceleraba. Se detenía. Se detenía bastante, ¿sí? O se hacía mucho más lento, ¿sí? Entonces, si uno comparaba plantas si uno compara incluso en su caso, en cualquier lado, plantas que están bien regadas y plantas que tienen cierta sequía, ¿sí? Lo que se ve es que las que tienen menos disponibilidad hídrica son mucho más chiquitas que las plantas que están bien regadas, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con que cuando las plantas están con un bajo potencial agua del suelo, ¿sí? Implica que las células de esa planta tienen bajo potencial agua también. Y si teníamos bajo potencial agua, íbamos a tener poca presión, ¿sí? Presión de turgencia, ¿sí? Y eso es lo que uno, cuando se va a un extremo, puede llegar a ver una planta marchita, por ejemplo, ¿sí? Eso es una pérdida de turgencia más severa, ¿sí? Porque ya se ve, pero a veces no hace falta llegar a la marchitez, ¿sí? Ya con que se pierde un poco la turgencia, ya el crecimiento es mucho más lento, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hace falta para que crezca una planta y en sí que crezca una célula, ¿sí? Si lo pensamos solo en la célula, es turgencia, es presión de turgencia, ¿sí? Que el agua esté generando presión, ¿sí? Es como si yo quisiera inflar un globo, le tengo que poner aire, ¿sí? Con una presión. Bueno, eso es lo mismo que lo que hace el agua dentro de la célula. Pero lo otro que necesitamos es que la pared celular, ¿sí? Se ablande, ¿sí? Que sea más extensible, ¿sí? De vuelta, si yo tengo un globo muy rígido, ¿sí? Y yo le tengo que poner mucha presión para inflarlo, ¿sí? Si el globo es más finito, yo lo inflo mucho más fácil, ¿sí? Con menos presión. Bueno, pasa un poco lo mismo con las
paredes celulares, ¿sí? Cuando las paredes celulares tienen más extensibilidad, que se llama, ¿sí? Están más ablandadas, la célula puede crecer mucho más fácil, ¿sí? Necesita las dos cosas, presión de turgencia y que haya más extensibilidad en las paredes. Bueno, ¿cómo se logra eso? Existen enzimas, ¿sí? Que se llaman expansinas, que lo que hacen es romper los puentes hidrógenos, ¿sí? Del contacto entre las moléculas que conforman la pared, ¿sí? Hay un montón de cosas en una pared celular, pero principalmente lo que más hay es lo que se llaman, lo que estaría acá en rojo, que se llaman microfibrillas de celulosa, ¿sí? Y esto que es estas rayitas negras que vienen a ser hemicelulosa, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? La celulosa es como un papel, ¿sí? Cuando uno trata de estirar un papel, ¿qué pasa? ¿Lo podemos estirar un papel? No. Se rompe. No, si yo lo estiro mucho, le pongo mucha presión, lo voy a romper, pero no lo voy a estirar. Bueno, las paredes celulares es lo mismo. Si yo trato de tirar de acá y de acá, ¿sí? De esa microfibrilla de celulosa, no la voy a estirar, ¿sí? No voy por más presión de turgencia le meta, no la voy a poder estirar, ¿sí? Entonces, ¿cómo crece una pared? Bueno, en los puntos estas zonas en donde las celulosas se unen entre sí, ¿sí? Con esta hemicelulosa también, ¿sí? Esa amalgama en donde está celulosa y hemicelulosa, eso está unido por puentes hidrógenos, ¿sí? Estas enzimas que se llaman expansinas van y rompen esas uniones, ¿sí? Entonces, cuando ingresa el agua y genera presión de turgencia, si estas uniones se están rompiendo porque están estas enzimas actuando y yo tengo además la presión de turgencia, se logra crecer la célula, ¿sí? ¿Se entiende? Se estira mucho más fácil que si esas uniones no se rompen, ¿sí? Si esas uniones no se rompen o se rompen un poco menos porque hay pocas expansinas, voy a necesitar mucha más turgencia para que crezca. En cambio, si tengo muchas expansinas que están rompiendo esto, con un poco de turgencia ya se crece la célula, ¿sí? Entonces, estas enzimas, ¿sí? Cuando hay mucho de estas enzimas, el crecimiento aumenta, ¿sí? Entonces, hay dos enzimas que son importantes, ¿sí? Que son las CDK, que son las que regulan el ciclo mitótico, y las expansinas, ¿sí? Ambas, las expansinas actúan directamente ablandando la pared y las CDK regulan acelerando la división celular, ¿sí? Entonces ambas cosas son importantes para que ocurra crecimiento. Y ambas enzimas, ¿sí? Se van a producir, ¿sí? Cuando aparezcan ciertas hormonas, que ahora vamos a hablar un poquito. Profe, ¿decir enzima es lo mismo que hormona? No. Las hormonas regulan que se produzcan esas enzimas. Las enzimas son producto de genes, ¿sí? Hay las expansinas, una planta puede tener 20, 30 expansinas distintas, ¿no? Tipos distintos de expansina, que son similares pero tienen alguna diferencia. Cada una de esas expansinas, ¿sí? Que en general se les suele llamar expansina 1, expansina 2, expansina 3, ¿sí? Son los nombres que se le puede poner porque es como una familia, ¿sí? Son enzimas que son una familia de enzimas. Cada una de esas expansinas se forman, vienen de un gen, ¿sí? ¿Ustedes vieron algo de cómo se forman las proteínas? Sí, ¿no? En biología vieron, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? No mucho, ¿eh? Los genes Sí, que algo, están sí. en el genoma, ¿sí? En un cromosoma, por ejemplo, uno puede tener muchos genes distintos, ¿no? Que es la información genética está ahí nomás, ¿sí? Eso
ese gen cuando se expresa, ¿qué le pasa a ese gen? Pasa a RNA. ¿Se acuerdan algo de eso? Se transcribe a RNA mensajero y ese Mensajero. RNA mensajero lo agarra un ribosoma y lo traduce a una proteína. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, sí. La cuestión es que las proteínas, No. todas las proteínas que hay en una célula, cada proteína viene como de su gen, ¿sí? Bueno, las enzimas en general son proteínas, ¿sí? Estas que yo les cuento son proteínas, por ejemplo, ¿sí? Casi todas, no todas, pero casi todas las enzimas son proteínas. Entonces, lo que hacen las hormonas es que hacen que esos genes se expresen mucho y que se formen muchas de esas enzimas de CDK, de expansina, ¿sí? ¿Queda más o menos claro eso? Sí, profe, gracias. O sea, no voy a entrar en el detalle, pero la cuestión es que lo que hacen las hormonas es regular lo que se llama esa vía de señalización que produce a esas enzimas. Y así, cuando se producen mucho de esas dos enzimas, de las que hacen dividir las células, las que ablandan la pared, así es que ocurre el crecimiento, ¿sí? Entonces las hormonas producen crecimiento a través de generar que se produzcan estas enzimas, por ejemplo, ¿sí? Producen muchas más cosas, pero simplificando un poco la cosa es medio así, ¿sí? ¿De qué depende la forma de los órganos? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de las hojas, ¿sí? de una plantita, ¿sí? Que se usa bastante en investigación, que se llama Arabidopsis, ¿sí? Que es como, es parecido a lo que es el ratón en humanos, ¿sí? Arabidopsis en las plantas, ¿sí? Casi todo lo que se sabe de mecanismos, ¿sí? En plantas se conoció primero en Arabidopsis, ¿sí? Después muchas de las cosas se van conociendo en otras especies de plantas, pero en general casi todo el conocimiento más molecular, ¿sí? De todo esto que estamos viendo de crecimiento y desarrollo, se descubrió primero en esta plantita, ¿no? Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, de las hojas, ¿sí? De las distintas hojas que tiene la Arabidopsis, es una roseta que después tiene una inflorescencia, ¿sí? Y produce unas vainas. A medida que va creciendo la roseta, las hojas, ¿sí? Van teniendo distintas formas, ¿sí? Fíjense, estas son las hojas ya caulinares, las que están en la vara floral, ¿sí? Y fíjense que son todas distintas, ¿sí? Cada una tiene una forma distinta. Bueno, ¿cómo se logra? Y si uno ve, por ejemplo, esta hoja, que es bastante redonda, y la compara con el pecíolo, ¿sí? Son muy distintas las formas, ¿sí? La forma de la lámina y la forma del pecíolo tienen formas muy distintas. ¿Por qué? ¿Cómo se logra eso? Bueno, depende mucho de cómo están distribuidas las células, ¿sí? Del tamaño que alcanzan esas células y de la forma que tienen, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, en un microscopio, cómo son las células del pecíolo, lo que vemos son que las células del pecíolo son así, bien alargaditas. Y cuando uno mira las células acá de la lámina, por ejemplo, son más isodiamétricas, ¿sí? Como bien más redondeadas, ¿sí? Que son como más parecidas de todos lados. Entonces, esa diferencia, ¿sí? En tamaño y forma, ¿sí? de la célula determina bastante cómo va a ser la forma del órgano, ¿sí? Acá en este caso veíamos como ejemplo la hoja, pero uno puede pensarlo en una raíz también o en un tallo, ¿sí? Los tallos también suelen tener hojas, células alargadas, las raíces también, ¿sí? Qué sé yo, los pétalos no, son más parecidos a las hojas, ¿sí? Entonces, cada célula, ¿sí? Y después hay, hablando como en blanco y negro, más alargado, más redondo, pero después tenemos un montón de cosas distintas y de combinación de células distintas, pero la cuestión es que parte de la forma de la célula tiene que ver con esas microfibrillas que les hablaba hoy, ¿sí? Estas microfibrillas de celulosa que yo les decía, no se pueden estirar así, ¿sí? Que cuando crece la célula es porque se rompen estas uniones y ahí se
y con la presión de turgencia logra expandirse, ¿sí? Después vuelve a generarse, ¿no? más pared, pero así es como va creciendo las células. Bueno, cuando esas microfibrillas están todas orientadas así entrelazadas, medio al azar, ¿sí? Las expansinas, cuando rompen los puentes hidrógenos, ¿sí? Rompen puentes hidrógenos por todos lados. Entonces, cuando ingresa el agua, ¿sí? ¿Qué pasa? La presión de turgencia hace que crezca más o menos parecido por todos lados. ¿Por qué? Y porque están puestas bien al azar acá las microfibrillas, ¿sí? Entonces, se pueden ir despegando de todos lados más o menos parecido. En cambio, las células que son más alargaditas, ¿sí? Lo que suele encontrarse es que las microfibrillas están todas así en paralelo, ¿sí? Todas orientadas transversalmente. Entonces, como yo les decía, eso no se puede estirar así. Cuando se rompen los puentes hidrógenos que las unen, la unión siempre es así, y entonces el agua, cuando ingresa el agua, lo que ocurre es que es así como crece la célula, ¿sí? Entonces la célula crece para arriba y para abajo, ¿sí? Porque no puede crecer para los costados, porque ahí están las celulosas, que la celulosa no se estira, ¿sí? Lo que se estira es la unión entre celulosas. Bueno, eso genera que esta célula, este tipo de célula, crezca así, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de células del hipocotilo, ¿sí? El hipocotilo es como el tallito, ¿sí? Que sale cuando en una plántula, ¿sí? Una semilla cuando germina, sale una plantulita, ¿sí? Y eso es un tallito, eso se llama en una dicotiledonía hipocotilo, ¿sí? Ese tallito, que después va a dar lugar al tallo real. Pero ese hipocotilo, acá lo que vemos es eso, el dibujo de un hipocotilo, ¿sí? Y fíjense que son bien alargaditas las células, ¿sí? Porque están bien así las microfibrillas, ¿sí? Entonces, el tamaño, ¿sí? Y la forma de las células depende mucho de esto, de cómo están esas microfibrillas orientadas, ¿sí? En esa pared celular. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, el crecimiento está controlado entonces por señales, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con que está controlado? Con que una planta, o si pensamos una semilla, ¿sí? Que germina y el hipocotilo va a crecer, ¿sí? ¿Cuánto crece esa plantulita? ¿Sí? Una plantulita puede crecer más o puede crecer menos dependiendo del ambiente en el que se encuentre, ¿sí? Entonces, hay un montón de señales exógenas que van determinando cómo va a crecer esa plántula, ¿sí? Esas señales exógenas, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué señales del ambiente? Luz, humedad. La luz, agua, humedad. Agua, ¿qué más? agua. También otros seres que conviven, porque también puede haber algún insecto o algo que esté provocando o un virus o una bacteria o un hongo. Puede algún haber patógeno. Nutrientes. con seres vivos, ¿sí? O Nutrientes. con otra planta, ¿sí? Competencia Claro. con otra planta. Competencia. Bueno, el caso de ¿Qué más? las micorrizas también. Las micorrizas, que es algo, una simbiosis que es favorable, digamos, para las plantas, ¿sí? También simbiosis con bacterias, como ocurre en las leguminosas. Bueno, y entonces, todo eso, ¿sí? Son lo que llamamos señales exógenas, ¿sí? Que son cambios en el ambiente y que las plantas las pueden percibir, ¿sí? Y puede responder, ¿sí? Según ese ambiente, ¿sí? Va a responder de un modo u de otro, ¿sí? Si hablamos en particular de crecimiento, un ambiente puede hacer que crezca más o que crezca menos, ¿sí? La sequía, como decíamos hoy, detiene un poco el crecimiento, ¿sí? Bueno, y después hay un montón de señales que son las que llamamos endógenas, ¿sí? ¿Cuáles son las señales endógenas? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Y todas las hormonas que van a depender del crecimiento, por ejemplo, las auxinas. Y por ejemplo, si la pared Hemos celular visto pierde vigencia, el ácido axis,
las hormonas, ácido abscísico, ¿qué decían ahí de la pared celular? No sé, pienso yo que si la pared celular pierde turgencia, puede ser, puede desatarse una señal endógena para restablecer eso. Sí, sí. Digamos, el ambiente puede disparar lo que llamamos señales endógenas también. El ambiente son señales exógenas, pero cambios en el ambiente percibidos por la planta pueden generar cambios en las hormonas, y eso es lo que llamamos señales endógenas, ¿sí? Y hay otras cosas como, por ejemplo, que no dependen tanto del ambiente, sino, por ejemplo, de la edad de la planta, ¿sí? La edad es algo que está muchas veces regula un montón de cosas, por ejemplo, el momento de floración o el pasar de la fase vegetativa a la fase reproductiva, ¿sí? Y todas esas cuestiones que tienen que ver con cambios por el estado ontogénico, ¿sí?, de la planta. Todo eso en general siempre está provisto por hormonas también, ¿sí? Entonces todo eso genera señales endógenas y las plantas responden a esas señales endógenas, ¿sí? Entonces los cambios y los cambios en los ciclos, por ejemplo, cuando va a florecer también. También. La floración, eso la clase que viene vamos a hablar de floración, pero muchas veces la floración está regulada con el fotoperíodo, vamos a verlo, y eso serían señales exógenas, pero también hay muchas señales endógenas que hacen que florezca o no, ¿sí? Por ejemplo, los árboles, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos árboles que, lo vamos a ver en la clase que viene, pero que pueden estar capaz, árboles que, no sé, un cítrico, por ejemplo, ¿no?, que florece siempre en primavera, ¿no? Bueno, yo si tengo un cítrico que es muy joven, ¿sí?, no va a florecer por más que esté en primavera. ¿Por qué? Porque los cítricos florecen a partir de cierta edad, ¿sí? Porque están varios años en un estado que se llama en estado juvenil, ¿sí? Hasta que no pasan a su fase reproductiva, no florecen por más que estén en primavera, ¿sí? Y eso pasa con un cítrico o un montón de otros. Hay árboles que tardan 20 años en florecer, en empezar a florecer, ¿sí? ¿Cómo se llama la enredadera? La glicina. La glicina. Una glicina tarda también, creo, como 8 años en empezar a florecer, ¿sí? La palta también. ¿Cuál? La palta. La palta. Por eso muchas veces los productores para zafar de eso lo que hacen es esquejes. Si vos haces un esqueje, eso pasa con los cítricos también, cosas que además se le pone un pie de injerto, que yo, pero si vos venís de una planta que ya está en estado reproductivo y haces un esqueje de ahí, y ya está en estado reproductivo. Entonces no tenés que esperar los años, ¿sí?, hasta que pase la fase juvenil. Pero si no, cuando una planta viene de semilla, ¿sí?, cuando sale de una semilla, uno tiene que esperar que pase la fase juvenil. Algunas plantas en un mes salen de la fase juvenil, ¿sí?, o en 15 días. Pero otras plantas, como les digo, tardan años. Bueno, eso tiene que ver, está provisto por señales endógenas, ¿sí?, señales que de algún modo le determinan qué edad tiene, ¿sí? ¿Alguien decía algo más? No, quería preguntar si eso también seguramente está determinado por la genética de la planta. Sí, claro, sí, seguro. Cuando florece. Todas estas cosas siempre están determinadas por la genética de la planta, ¿sí? Incluso uno puede tener un montón de cambios dentro de una misma especie en distintas variedades, ¿sí? Y hay variedades que, si hablamos de floración, florecen antes, florecen después, florecen más, florecen menos, según la variedad. Entonces eso es cambios hormonales en general que son distintos, una regulación un poco distinta, más allá de después tener señales exógenas que también influyen, ¿sí? En general, siempre en una respuesta tenemos las dos señales, ¿sí? Tenemos señales del ambiente, pero también tenemos señales internas, ¿sí?, provistas por hormonas, que son las que nos van a dar una respuesta, ¿sí?
siempre que hay una señal, para que haya una señal y tengamos una respuesta, ¿qué necesitamos en el medio? Un estímulo. Un estímulo, Porque tiene que el haber- estímulo viene a ser la señal, ¿no? Por ejemplo, Y la luz. algo que lo recepte. Y, Claro, algo que lo recepte, ¿sí? La luz, por ejemplo, ¿sí? Las plantas pueden distinguir si Sí, tiene que haber primero un estímulo, después un fotorreceptor en este caso, o otro receptor, claro, un según receptor. Si hablamos de luz, va a ser un fotorreceptor. fotorreceptor. Si hablamos de otra señal, tiene que ser de otra señal, pero siempre tenemos que tener un receptor, ¿sí? Por ejemplo, algunos piensan que las plantas responden cuando uno les habla, capaz es verdad, pero en principio no se conocen receptores. Entonces, yo a la planta, si le hablo y le digo, crece, no va a crecer porque yo le diga crecer, porque no tiene un receptor para entender eso, ¿sí? Ahora, si yo le pongo cierta luz, y tiene un montón de receptores de luz, entonces sí voy a poder producir distintos cambios, ¿sí? Entonces, o por ejemplo con la luz, si yo le doy luz infrarroja, ¿sí? Por lo menos no se conoce que las plantas tengan receptor y que puedan responder al infrarrojo. Entonces no responden a esa luz, ¿sí? Entonces, para que sea una señal para una planta, siempre tenemos que pensar que tiene que existir primero la percepción de esa señal, ¿sí? A veces no se conocen esos receptores, pero que no se conozcan no significa que no existan, ¿sí? Nosotros podemos no conocerlos, pero si una planta tiene la capacidad de percibir una señal y responder a esa señal, es porque tiene que haber alguna molécula que sirva como receptor, ¿sí? Qué sé yo. La temperatura, los receptores de temperatura de las plantas no hace mucho que se empezaron a conocer, por ejemplo, ¿sí? De moléculas, hay varias moléculas distintas que perciben los cambios de temperatura y se empezaron a conocer hace relativamente poco, ¿sí? Los de la luz hace un montón ya que se conocen, ¿sí? Y así con un montón de otras cosas. Pero entonces, primero tenemos que pensar que hay una señal, ¿sí? Tiene que haber algo que perciba esa señal, que es un receptor, y después, entre el receptor que percibe la señal y la respuesta en sí, en general hay una cadena de eventos, ¿sí? Un montón de cosas que ocurren, que se le suele llamar transducción de señales, ¿sí? Que son las que en general terminan formando o produciendo enzimas, proteínas, factores de transcripción, cosas que son las que dan en sí la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hoy les decía que las expansinas, ¿sí? Ablandan la pared y eso permite el crecimiento si hay presión de turgencia. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo las temperaturas altas, ¿sí? O cálidas aumentan en general la elongación, ¿sí? El crecimiento. Entonces, yo tengo temperaturas altas, ¿sí? Esa es la señal. Hay moléculas que perciben ese cambio de temperatura, que producen que se formen un montón de genes que van a dar lugar a la respuesta de crecimiento, ¿sí? Entonces, así es como en general ocurren los procesos, ¿sí? Acá lo decimos con crecimiento, pero es también lo que ocurre cuando uno piensa en cuando florece una planta o cuando germina, ¿sí? La germinación también depende de señales, ¿sí? Entonces, en realidad, casi cualquier cosa que le pasa a una planta, ¿sí? Uno tiene que pensar que adentro de la planta están ocurriendo estas cosas siempre, ¿sí? Y vamos a ir viendo en estas dos clases distintos ejemplos, ¿sí? De cómo distintas señales, en general van a ser siempre varias, bueno, algunas del ambiente y varias de señales endógenas, hormonales, que dan ciertas respuestas, ¿sí? Según el ambiente en el que están. No vamos a entrar, ¿sí? En general, un poquito sí, pero no muchísimo en esta parte, ¿sí? Pero esto sepan que es
son un montón de cosas y de pasos que van pasando, ¿sí? De un montón de eventos químicos que ocurren en una célula para que vayan, para que termine dando una respuesta, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Qué hormonas conocen ustedes? Las auxinas, la citosina, el ácido axídico, etileno, y estaba el otro, gliberina, algo así. Glibrinas. Y Bueno, racinosteroides, conoces casi todas. Vamos a ir viendo que las hormonas actúan en un montón de procesos distintos y la misma hormona puede actuar en distintos procesos en distintos momentos del ciclo de vida de una planta, ¿sí? Entonces, las auxinas ahora la vamos a ver en crecimiento, ¿sí? Pero en un rato vamos a ver que también están en fototropismo, ¿sí? Entonces, siempre piensen que las hormonas actúan en un montón de respuestas, ¿sí? Por eso siempre cuando uno trabaja con hormonas, uno tiene que saber en qué momento puede aplicar una cierta hormona y qué respuesta puede tener, ¿sí? Pero capaz en otros momentos del ciclo de vida podemos tener otros tipos de respuestas, ¿sí? Entonces, con respecto al crecimiento, ¿sí? Las auxinas, ¿sí? Son una de las hormonas principales, ¿sí? Que promueven el crecimiento de la planta, ¿sí? Promueven sobre todo no solo el crecimiento, sino un poco la elongación, ¿sí? De la parte del tallo, sobre todo, ¿sí? Y si uno, por ejemplo, tiene trocitos de tallo, ¿sí? Y lo ponemos en una solución, ¿sí? En una plaquita de Petri con sacarosa, por ejemplo, ¿sí? Siempre hay que ponerle azúcar porque si pongo un tallito no va a estar haciendo fotosíntesis, ¿sí? Yo lo que veo es que si yo los dejo esos tallitos en una cajita que tienen un agar, ¿sí? El agar es como una gelatina con azúcar, ¿sí? Ese tallito con el tiempo va a ir creciendo, ¿sí? Ahora, si yo en ese agar le agrego auxinas, ¿sí? Lo que veo es que esos tallitos crecen, pero crecen mucho más, ¿sí? Mucho más rápido, ¿sí? Entonces, lo que generan las auxinas es eso, ¿sí? Afectan bastante el alargamiento, sobre todo del tallo, ¿sí? O del hipocotilo, ¿sí? Las auxinas se sintetizan en el ápice, ¿sí? Y a veces, y en el ápice, en el caulinar, en el ápice también de las raíces, también en otros tejidos de crecimiento, como puede ser en los embriones, en los frutos, ¿sí? Vamos a ir viendo en distintos momentos, pero lo más clásico es que se sintetizan en el ápice y viajan, ¿sí? Hacia otros tejidos en donde tienen acción, ¿sí? Entonces, en el ápice de una plantita está sintetizándose auxina, pero eso viaja, ¿sí? Viaja ¿por dónde piensan que viaja? ¿Por dónde se mueven las auxinas y las hormonas? Del ápice al tallo. ¿Cómo puede ser? Por el floema. Por el floema, Floema. ¿sí? Acuérdense, por el floema, por el xilema ingresa el agua con los nutrientes que hay en el suelo y tiene una única dirección, ¿sí? Entonces ingresa por las raíces, sube por el tallo y va hacia las hojas en donde están los estomas y sale el agua en la transpiración. Entonces en el xilema tiene ese movimiento, el agua, y básicamente lo principal que se mueve por ahí, por el xilema, es agua con nutrientes, ¿sí? Puede haber algún bicho que aproveche algún patógeno y meterse por ahí, pueden encontrar, si uno pone alguna cosa sistémica también que viaje por xilema, pero en general es básicamente agua y nutrientes, ¿sí? En el xilema. En el floema, en cambio, no, en el floema hay de todo, ¿sí? Y el floema no tiene una única dirección, ¿sí? El floema puede ir de una hoja que está arriba a una hoja que está más abajo, o a la raíz, o de la raíz hacia otro lado, ¿sí? En general suele ir de las hojas hacia otros lados, pero puede ocurrir en distintos estadios de la planta movimientos desde la raíz o desde el tallo.
Y en esos movimientos, en ese floema, es donde van las hormonas, por ejemplo, ¿sí? Cuando las hormonas son sistémicas y viajan y tienen una acción en otro lugar de la planta, ¿sí? Las auxinas en particular son la única hormona que se sintetiza, ¿sí? Principalmente ahí en el ápice, ¿sí? Las otras hormonas en general se sintetizan en la célula en la que se en donde actúan, ¿sí? ¿Cómo es que actúan las auxinas? Las auxinas inhiben el crecimiento, ¿sí? Promueven, ¿sí?, el crecimiento en ciertas concentraciones, ¿sí? Pero si uno se pasa de concentración, empieza a tener un efecto inhibitorio, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, lo que vemos es concentraciones muy bajas, ¿sí? Acá esto es el efecto sobre el alargamiento, ¿sí? Entonces, concentraciones muy bajas no generan ningún cambio, ¿sí?, en el crecimiento de la plántula. A partir de un cierto umbral, ¿sí?, cierta concentración, piensen que esto es 10 a la menos 7, o sea, 0,0000001 molar, ¿sí?, de auxinas. Es muy bajita esta concentración. Entonces, a partir de un cierto umbral, empieza a tener un efecto promotor, ¿sí? Y todo esto es un efecto promotor, tiene un máximo, una concentración óptima, digamos. Después sigue promoviendo, no es que deje de promover, sigue siendo promotor hasta acá, esta concentración. A partir de acá, no solo no promueve más, sino que inhibe el crecimiento, ¿sí? Y dependiendo del tejido, ¿sí?, hay tejidos que son más sensibles que otros, ¿sí? ¿Qué significa más sensible? Que responden a concentraciones más bajas. Acá hay dibujado un tejido más sensible que otro. ¿Cuál es más sensible? ¿Cuál dirían? ¿El rojo o el lila? El rojo. ¿Por qué el rojo? Porque a menos concentración ya responde. Perfecto. Fíjense, a esta concentración de 10 a la menos 7 ya empezó a responder y el lila todavía no respondió, ¿sí? A esta concentración ya responde el rojo y el lila todavía no. El lila le cuesta un poco más. Ahora, si nos pasamos, ¿qué decimos? Ya a una concentración de 10 a la menos 3, el rojo, ¿sí?, el tejido rojo ya está inhibiendo el crecimiento y fíjense que en el lila está promoviendo todavía, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿y qué tejidos son más sensibles? Las raíces, ¿sí? Las raíces son más sensibles que el tallo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno agrega auxinas, ¿sí? Porque dependiendo la concentración que uno agrega, ¿sí?, podemos tener efectos. Capaz uno agrega una concentración en donde me promueve el tallo, pero me está inhibiendo las raíces, ¿sí? Entonces siempre hay que tener bastante cuidado, ¿sí?, con las auxinas. Y si uno se pasa, ¿sí?, la terminamos matando a la planta. No sé si escucharon hablar del herbicida 2,4-D o el picloram. Sí, es un sintético que... ¿Qué es? Sí. ¿Qué dijiste? Sí, no, un sintético, digo, lo usa más que nada... Es un herbicida sintético, pero ¿saben lo que es? Sí, es una auxina, es un una tipo de auxina auxina sintética. Claro. que está en una concentración de 1 molar. 1 molar, esto es 0,01. 1 molar tendría que estar por acá, ¿sí? ¿Qué hace la auxina si está 1 molar? Mata toda, cualquier planta, ¿sí? Por eso se usa como herbicida, ¿sí? Entonces, las auxinas, ¿sí?, las otras hormonas no son tan... las giberelinas que vamos a ver ahora no están así, no es
o sea, es muy difícil pasarse de dosis, pero con las auxinas tengan siempre más precaución, ¿sí? Las auxinas tienen un rango en donde son promotoras y después ya inhiben, ¿sí? Si uno se pasa en concentración puede hasta matarla a las plantas, ¿sí? Incluso eso, sirven como herbicidas, ¿sí? Entonces, acuérdense que eso, que las auxinas promueven o inhiben el crecimiento dependiendo de la concentración y dependiendo del tejido, ¿sí? Uno puede estar en una concentración que un tejido se está promoviendo y las raíces se están inhibiendo, ¿sí? ¿Estamos? Acá, por ejemplo, yo hoy les decía que este tipo de vía de señalización, ¿sí? En donde uno dice tengo una señal, ¿sí? Hoy decíamos, bueno, la señal puede ser exógena, la temperatura, la luz, un montón de cosas distintas, o endógena, ¿sí? Esta señal puede ser una hormona, ¿sí? Entonces, si yo acá digo, bueno, acá tengo una auxina, y la auxina de respuesta me promueve el crecimiento, ¿sí? Porque estoy en una concentración en donde promueve, perdón, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener a alguien que esté acá, ¿no? Que sea un receptor. Bueno, en Arabidopsis, por ejemplo, se conocen 4 receptores de auxina, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esta planta, que es la planta normal de Arabidopsis, ¿sí? ¿Ven? Es una rosetita que después saca una inflorescencia. Esta es la planta normal. Y existen, ¿sí? Arabidopsis, una de las ventajas que tiene para estudiar, ¿sí? Por eso se usa mucho como modelo, es que hay un montón de mutantes distintos, ¿sí? Mutante es cuando la función normal de un gen no está en esa planta, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una planta que es mutante de un cuádruple mutante, ¿sí? Tiene mutado los 4 genes que producen a los receptores de auxina, ¿sí? Esta planta tiene 4 receptores distintos de auxina, ¿sí? Que son los que perciben si hay o no hay auxina y disparan el crecimiento, ¿sí? Fíjense que esta plantita que tiene los 4 receptores mutados es mucho más petiza que la planta normal, ¿sí? ¿Por qué? Y si yo le pongo auxinas a esta planta, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo a esta normal auxinas, ¿sí? Auxinas en una concentración promotora, digamos, ¿qué es lo que pasa con esta plantita? Crece, ¿sí? Crece mucho más si yo le pongo auxinas. Y si le pongo a esta auxinas, ¿va a crecer? Y siendo mutantes, no. Tiene distintos receptores, ¿decís? Tiene distintos receptores, pero esta planta no los tiene. Esta planta le faltan los 4 receptores. Entonces, no los tiene, perfecto. Como no tiene los receptores, por más que yo le ponga auxinas, ¿sí? No va a responder a las auxinas, ¿sí? Crece la planta, no es enana, o sea, no es que no se muere por no responder a la auxina. ¿Por qué? Porque tiene otras hormonas, ¿sí? Hay otras hormonas de crecimiento. Pero toda la vía de respuesta a las auxinas no la tiene, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, Sí. otra de las hormonas que es importantes en el control del crecimiento son las giberelinas, ¿sí? Entonces, las auxinas promueven el crecimiento, pueden promover o inhibir según la concentración, pero en general uno lo considera como promotora del crecimiento. Las giberelinas también, ¿sí? Las giberelinas son como más fáciles de algún modo, porque uno no tiene una parte inhibitoria, ¿sí? Entonces uno puede tirar un montón, ponerle un montón de giberelinas y se promueve un montón el crecimiento, ¿sí? Se sintetizan en un montón de tejidos distintos, ¿sí? En los tejidos de activo crecimiento, en los tallos, en las raíces, en los frutos, ¿sí? En tejidos vasculares. Se sintetiza en casi cualquier lugar de la planta y promueven el crecimiento, ¿sí? Y algo que no les dije, que las hormonas las produce la propia planta, ¿sí? Y la planta va respondiendo
según cuánto tiene de su propia producción, pero uno, ¿sí? El ser humano, nosotros también le podemos poner hormonas por afuera, ¿sí? Hormonas sintéticas o no, pero nosotros podemos poner, y entonces ahí es donde vemos cosas, de algún modo uno puede saber cuál es la función original de esa hormona, porque cuando uno la pone exógenamente vemos cómo es la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando uno le agrega, por ejemplo, a estas plantitas gibberelinas, fíjense cómo crecen, ¿sí? Sobre todo la inflorescencia, ¿sí? O estas uvas, ¿sí? Las uvas con gibberelinas, fíjense que crecen un montón más, ¿sí? que el control que no tiene gibberelinas, ¿sí? Entonces, las gibberelinas aumentan mucho el crecimiento, ¿sí? Y existen también lo que se llaman inhibidores de síntesis, ¿sí? De un montón de hormonas distintas. Por ejemplo, el uniconazole, ¿sí? Es un ejemplo de un inhibidor de síntesis de gibberelina. ¿Qué significa eso? Que si yo le agrego este químico, ¿sí? El uniconazole es un químico. Yo le agrego este químico a las plantas, ¿sí? Lo que voy a generar es que inhibo la síntesis de gibberelina, ¿sí? La síntesis normal, ¿sí? Entonces fíjense que estas plantitas, ¿sí? Normalmente son así, ¿sí? Estas son las plantas control. Cuando yo le pongo el inhibidor, fíjense que son mucho más achaparraditas, ¿sí? Mucho más mucho más compactas están, ¿sí? Sí, no hay un crecimiento de todo lo que es el vástago en la planta. Sí. Porque en realidad también crece no solamente lo que es la parte... el alargamiento. Claro, todo lo que es tallo, todo lo que es foliar también crece. El foliar también disminuye un poco. Con gibberelinas y auxinas no se ve tanto. Con brasinosteroides, que ahora vamos a ver, sí es más claro. Las gibberelinas y las auxinas en general actúan más en los tallos, o en los entrenudos, o en las varas florales, actúan mucho más ahí, y lo que producen es, no se habla de crecimiento en general de la planta, sino más bien del alargamiento, ¿sí? Entonces, las plantas naturalmente producen gibberelinas, y entonces esta planta naturalmente es así. Si yo la riego con agua, es así, la planta normal. Si yo le saco, ¿sí? le inhibo la síntesis endógena, ¿sí? La síntesis que produce la propia planta yo no le estoy agregando gibberelinas. Lo que hago es inhibir su propia síntesis, obtengo este tipo de respuestas, ¿sí? Fíjense que acá lo que se riega es con distintas dosis del inhibidor, ¿sí? 125, 150 o 175. Cuanto más le pongo de inhibidor, más compactita, ¿sí? Fíjense, acá se ve bastante claro, mucho más compacta queda la planta, ¿sí? En floricultura se usa bastante esto, ¿sí? En realidad, muchos lo que tratan de hacer es conseguir, ya sea por mutantes o a veces por variedades naturales, conseguir plantas que sean más de este estilo, ¿sí? Porque tener plantas más compactas en general es algo que suele ser bastante buscado, ¿sí? En el ambiente florícola, porque es mucho más vendible esta plantita así llena de flores que una planta más así, ¿sí? Entonces, estar agregándole el inhibidor tiene un costo. Ahora, si uno consigue plantas que estén naturalmente, ¿sí? O generar mutantes, pero que quedan mutadas por ejemplo, alguna enzima que sea importante para la síntesis de gibberelinas, si yo se la saco la enzima, tengo un mutante de esa enzima, voy a tener este tipo de plantas, ¿sí? Y eso son cosas que están todo el tiempo, ¿sí? Tratando de conseguir la gente que se dedica, ¿no? a tener variedades nuevas, ¿sí? de algunas plantas, sobre todo mucho en floricultura, ¿sí? Los brasinosteroides, ¿sí? es otra hormona que también es promotora del crecimiento, y esta sí
es bastante más claro, no solo en el alargamiento, sino también en el tamaño de la hoja en general, ¿sí? Y acá, de vuelta, tenemos plantas, por ejemplo, normal. Esta es una planta normal. Y acá no le agrego un inhibidor de brasinosteroides, sino lo que tengo son distintos mutantes. Esta es Arabidopsis, ¿no? Y existen un montón de mutantes distintos que mutan distintas enzimas y entonces tienen distintas deficiencias, ¿sí? De síntesis de brasinosteroides. Fíjense, miren estas lo que son, ¿sí? Son una porquería estas plantitas. Pero bueno, esto se hace para investigación, ¿no? Para ver dónde es que está, ¿sí? O qué función tienen ciertas enzimas. Pero fíjense que se están muy afectadas, ¿sí? Cuando uno afecta la síntesis de brasinosteroides, ¿sí? No solo ahora en el alargamiento de la inflorescencia, sino también en el tamaño entero de la planta, ¿sí? En las hojas. Un caso bastante llamativo es el del tomate que también es, este es el tomate normal, ¿sí? Y este es un tomatito que es deficiente en brasinosteroides, ¿sí? Es enano, tiene una mutación en un gen de síntesis de brasinosteroide. Y fíjense el tamaño de este y el tamaño de este otro, ¿sí? Las hojitas, las pocas hojitas que tiene y todas chiquititas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando florecen, ¿sí? Y dan frutos, el tamaño del fruto del tomate que tiene la planta normal es este, y esta plantita, que es una porquería, tiene un tamaño de tomate igual que el normal, ¿sí? Entonces, en este caso, la síntesis de brasinosteroides afecta el crecimiento de la planta, pero no afecta, por ejemplo, el crecimiento del fruto, ¿sí? Entonces, es interesante que uno puede tener cosas que afectan ciertas respuestas, ¿sí? O ciertas... Consulta. Sí. ¿Y en la semilla hay diferencia o no hay diferencia tampoco? O sea, del tomate enano, si yo planto la semilla, ¿va a crecer una planta enana o va a crecer normal? No, va a crecer enana. No. Las semillas de esto van a darte plantitas así. Ahora, ¿cuál es la cuestión entre esta planta y esta planta? Bueno, esta planta da tomates del mismo tamaño que esta. Ahora, esta planta capaz te da La cantidad. 100 tomates y esta, con suerte, te dará 2 tomates. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque los fotoasimilados que va a tener esta planta son mucho más que los de esta, ¿sí? Entonces, no es que esta planta te va a dar, no va a tener nunca el mismo rendimiento, ¿sí? Pero, ojo, en este caso extremo, en algunas situaciones, ¿sí? Uno puede tener plantas mucho más enanas con el mismo rendimiento, ¿no? Pero este es un caso bastante extremo, ¿no? Una mutación que genera una planta muy pequeña. Pero es interesante porque el tomate, por ejemplo, no es enano, ¿sí? Pero es eso, va a tener pocos tomates. Pero después sí, las semillas de este tomate van a ser así, enanas, porque son mutaciones en el genoma. Genéticas. Genéticas, claro. Entonces eso se transmite a la descendencia. En cambio, si yo no tengo una mutación, si yo le estoy agregando un inhibidor, en este caso, las semillas de esta planta, si yo no le pongo a la planta el inhibidor, van a ser así las plantas que salgan. Porque yo acá no tengo una mutante, yo acá la estoy regando con el inhibidor. Cuando dejo de regar, la planta ya va a crecer, ¿sí? Capaz esta no, después de un tiempo, pero la semilla. Claro, entonces la semilla, la nueva planta de esa enana no tiene los genes alterados, entonces. Claro, de esta no, exacto. Porque yo a esta le estoy poniendo algo que me inhibe la síntesis cuando dejo de poner. Y eso a veces pasa, profe, con algunas y orquídeas. ¿Vieron el las crecimiento, orquídeas más pequeñas? perdón. Sí. El crecimiento, o sea, el cruzamiento de capaz esas dos especies que ya tienen el inhibidor, ¿podrían llegar a reproducirse y tener las flores chiquitas o también crecerían porque grandes? esto yo le tengo que estar regando con el inhibidor para que se inhiba la síntesis. Cuando dejo de ponerle el inhibidor, empieza a producirse. Claro, no altera los genes. Claro, no altera los genes. Por más que haya cruzamientos, entre ellas, no.
Ok. no te genera nada. Con las orquídeas, vieron que hay orquídeas que son ahora que se venden bastante, que son variedades más pequeñas. Hay algunas que son variedades reales, ¿sí? Que tienen genes distintos, ¿sí? Tienen mutaciones distintas y son variedades reales más pequeñas. Pero hay otras que no. No sé si les pasó alguna vez de comprar una orquídea pequeña, las Phalaenopsis, ¿no? Que tienen como la hojita más chiquita y las florcitas más chiquitas, que se las llevan a su casa No. y empiezan a crecer las hojas. ¿No les pasó nunca? A mí me pasó una No. vez con una. Y es porque yo después me enteré, me contó alguien que laburaba en producción de orquídeas, que algunos productores le ponen inhibidor de gibrelinas para tener las mantienen chiquitas, las venden como chiquitas y no son chiquitas. Hay otras que Claro, no, y después cuando tengo una orquídea que es enana, que tuvo incluso... Son enanas truchas. Claro, son enanas truchas, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, esas enanas truchas, vos te las llevas a tu casa y las regás con agua normal y después de un tiempo empiezan empieza a crecerle las hojas, o las hojas nuevas son más grandes. Bueno, el científico que descubrió las gibelinas justamente lo que hizo es trabajar con coles y vos ves las fotos, ¿no? Y son unas coles que vos no podés creer Sí. el tamaño que tuvo. Y eso no es que tenga más hojas, ni las hojas más grandes, sino la col lo que tiene es que los entrenudos son minúsculos. Entonces todas las hojas están todas pegaditas. Y entonces esa es la forma de la col. Vos le ponés gibberelinas y lo que hace la gibberelina es que te alarga esos entrenudos. Entonces lo que te va generando es que se separan. Y sí, hay una foto viejísima del... Sí, fue un científico japonés que lo estudió. No, las primeras hormonas fueron estudiadas por Darwin, ¿no? Y su hermano. Después creo que eran Wen, algo así. Y después estudió el de las giberinas, perdón. Uno japonés que hizo el de las coles, que bueno, es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi las fotos. Sí, está subido a una escalera. Está subido a una escalera, exactamente. Es una foto en blanco y negro. Y... fácil 2 metros y pico. Sí, sí. Sí, están buenísimas. Yo antes la ponía la foto esa, pero... porque no es de ahora, es de más o menos 1900 y pico que las descubrieron. Sí, sí. Sí, las hormonas se conocen hace un montón. Darwin fue uno de los primeros, sí. Pero bueno, la cuestión es esta. Si yo le pongo la hormona o le pongo un inhibidor, yo genero un cambio en el crecimiento. Ahora, cuando dejo de ponerle esa hormona o ese inhibidor, vuelve a su forma más normal, ¿sí? Ahora, si yo lo que tengo no es producto de algo que yo le estoy agregando, sino que es un mutante, y entonces yo tengo una planta que tiene cambiado, que no puede sintetizar, por ejemplo, alguna de las enzimas de síntesis o alguna cosa así, yo ahí ya sí tengo una planta que va a ser enana, por ejemplo, y que su descendencia también va a ser enana, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno no puede saber tan fácilmente, digo, no es que yo te muestro 2 plantas enanas, vos podés saber por verlas nomás si son enanas porque tienen una mutación o son enanas porque le estás agregando algo, ¿sí? No es que es tan fácil. Uno lo descubre, dejando de agregar, si uno se la lleva a su casa y no le agrega nada, ahí va a descubrir si era variedad de enano o no, ¿sí? Perdón, profe, esta hormona, la brasinosteroide, ¿es producida por la propia planta? Sí. Gracias. Sí, pero la planta la produce en ciertas situaciones, ¿sí? Y entonces la hormona produce crecimiento, ¿no? Profe, ¿todas las plantas tienen esa hormona? ¿Cómo? ¿Todas las plantas tienen esa hormona o algunas No, plantas? todas las plantas tienen brasinosteroide. Es parte del crecimiento de las plantas. La hormona
la hormona favorece el crecimiento, es una promotora del crecimiento, ¿sí? Es parte de las hormonas que van modulando el crecimiento de las plantas. Cuando uno ve estas cosas enanas es porque hay una mutación que genera que la planta no pueda producir normalmente la hormona, ¿sí? La hormona no es que la hormona hace que sea enana, al revés. La hormona hace que sea normal. Cuando uno tiene una mutación que alguna de las enzimas necesarias para la síntesis de la hormona Es la no falta funciona, de esa hormona entonces. claro, es la falta de la hormona lo que me produce este enanismo, sí. Y acá lo mismo. Yo acá le estoy inhibiendo a la síntesis de hormona. Entonces es enana. Acá, en cambio, yo no le estoy inhibiendo. Yo acá le estoy agregando más de la hormona. Entonces, cuando yo le agrego, fíjense que es más alta. O las uvas acá son más grandes, ¿sí? Pues yo acá le estoy agregando la hormona artificialmente, exógenamente, ¿sí? Y acá... Esto se agrega en el agua de riego. Sí, depende. Uno puede a veces por aspersión. Acá las uvas son con Pero la aspersión. hormona que le agrego es sintética. Sí, puede ser sintético o no, ¿eh? Puede ser... ¿Alguna vez usaron Profe, agua de lentejas? yo hice la prueba. Sí, Yo hice la en este prueba momento. Yo hice la prueba en el laboratorio de la secundaria que trabajo con las auxinas Sí. en Esquejes. ¿Y funcionó? Hicimos, sí, lo que hay que tener en cuenta es que hay que cambiarla cada 24 horas y que, digamos, la sección, que todo el lugar donde vos trabajés, porque si no se te contamina enseguida con hongos. Es el único problema que tuvimos, pero llegamos a la producción. Y es más rápido. Lo hicimos con control, con agua nada más y un poquito de sacarosa, pero bueno, el único problema que teníamos es la producción de hongos, porque como yo voy 2 veces por semana y los chicos no se daban cuenta hasta que se dieron cuenta y me avisaron. Sí. Uno siempre para hacer esas cosas tiene que tener, si uno trabaja capaz con la enzima sintética es más sencillo en ese Sí, sentido. yo dejé 24 horas en reposo las lentejas. Después, bueno, lo agarré, hice una disolución, porque fuerte, así es como dice usted, las mataría. Y bueno, y después pusimos en tubos de ensayos, cortamos los esquejes de romero, y bueno, y nos dieron. Pero bueno, el primer problema que tuvimos fue esa aparición en el tubo de ensayo de hongos. Y eso que lo habíamos esterilizado, habíamos todo hecho. Igual, sí, los hongos son terribles. Y bueno, igual como vamos 2 veces por semana al laboratorio, era como que bueno, no pude tener en casa, sí, en casa controlé más. Bueno, eso. Les cuento un poco porque capaz algunos no saben bien de qué hablamos. Es bastante común usar, poner a germinar lentejas, ¿sí? Y utilizar el agua para generar, por ejemplo, que los esquejes, para producir, vamos a ver después más adelante, que las auxinas, acá estamos viendo en crecimiento, pero las auxinas promueven el crecimiento de raíces adventicias. Entonces, cuando uno hace esquejes, que es que cortar un pedacito del tallo, uno lo que necesita es que ese tallo saque raíces. Esas primeras raíces van a ser adventicias porque tienen un origen en el tallo. Como las auxinas promueven, ¿sí? Si uno agrega al agua en donde pone el tallito, uno le agrega auxinas, favorece, ¿sí? O mejora bastante la producción de esas raíces que son muy importantes para que funcione el esqueje. Entonces, una de las cosas que se suele usar muchas veces es utilizar el agua de las lentejas germinadas, porque las lentejas cuando germinan liberan bastante cantidad de auxinas al agua, ¿sí? Al medio. Y entonces, en ese caso, ¿sí? Esto venía porque recién me preguntaban si la aplicación de hormonas era de hormonas sintéticas. En este caso, por ejemplo, si uno usa las auxinas que libera la lenteja, es una auxina natural, no es sintética, ¿sí? Las hormonas pueden ser de origen natural, no todas son sintéticas.
depende qué es lo que uno haga. Pero de todos modos, sea sintética o sea natural, de todos modos los efectos que uno tiene son estos que más o menos estamos viendo, ¿sí? Bueno, a veces cambia un poco según la formulación que tiene la hormona, pero digo, no es porque sea necesariamente sintético o natural, va a cambiar el efecto que haga, ¿sí? Pero bueno, sí, lo del agua de lentejas anda bastante bien. Pero hay que tener esos recaudos, se contamina, porque uno no está poniendo solo auxinas, ¿sí? Estamos metiendo un medio que tiene varias cosas, ¿sí? Y si le ponían sacarosa además, lo que más te hace contaminar es la sacarosa. No, El azúcar contamina muchísimo. no, hicimos nada más que el control, le pusimos muy poquitito para probar. Hicimos como varias pruebas. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, solamente en el control, solamente con agua y un poquito de sacarosa. Claro, pero el otro seguro tenía El otro, sacarosa. claro, el otro no, pero igual no, teníamos ya un problema, al ser un laboratorio tuvimos un problema con un hongo, que después lo pudimos controlar, pero es porque no vamos todos los días. Sí, sí. A alguien a regar todos los días, a la mañana y a la tarde, pero no vamos a controlar todos los días, solamente los días que tenemos clase, que tienen clase conmigo, en realidad. Sí, si uno cambia el agua todos los días. En realidad lo que hay que hacer es cambiar el agua todos los días, tener siempre preparado. Y lo que hicimos después, que yo solo quería preguntar, ahora, si usted lo siembra normalmente la lenteja y lo asocia con otra planta, ¿esa usina pasa o no? No, es lo que no al sustrato. Es la única duda que me quedó ahora pensando en un poco sale el sustrato, pero no va a ser un montón, una gran no va a influir en el crecimiento de otras plantas que yo asocie. Yo creo que no. No sé, dependiendo cuánto. Habría que buscar, si capaz uno pone muchas semillas de lentejas, tal vez tenga algún efecto. Yo creo que no. Claro. Que además necesitas el agua, digamos, tiene que estar muy húmedo para que también salga y se disuelva, qué sé yo, Sí, es complicado. Pero bueno, puede ser. Una consulta. Sí. Yo puse en remojo unas lentejas y usé el agua para regar una planta que necesitaba enraizar. Y después me dio lástima tirar los brotes de lenteja y los planté. Pero medio que quedaron enanas las lentejas. ¿Puede ser por esto? Porque yo usé lo que ellas liberaron. ¿Se los saqué a ellas? No, porque naturalmente las lentejas, cuando veamos un poquito de germinación, hoy estamos medio retrasados, capaz que vamos a ir manejando No sé exactamente qué tamaño tiene una planta de lenteja, pero estas habrán quedado en unos 20-25 centímetros, no crecieron más de eso. Yo no creo que yo te diría que no. Naturalmente vamos a ver cuando veamos la germinación, las semillas apenas uno las embebe, salen un montón de cosas de dentro de la semilla. Las lentejas en particular les salen muchas auxinas, pero todas las semillas liberan un montón de cosas, pero es algo natural. Pero siguen generando después, o sea, yo uso esa primera agua que le saqué y después ellas siguen generando entonces. Claro, sí, por eso. Sí. Eso sale al principio, pero después ya deja de sacar, después deja de salir. Y no afecta tanto la síntesis, lo que necesita internamente, no. Y menos mucho tiempo después. No. Lo que libera. Ahora están floreciendo, después veré qué pasa. Sí. No, lo que puede tener que ver es más con la luz, cuánta luz tienen, o la temperatura, o el momento. Están en una buena posición, por ahí es un macetón y puse muchas plantitas en ese macetón. Si están Debe ser demasiadas para el espacio. Exacto. Puede que tenga que ver con muchas Es medio un experimento también. Está bien. Pero casero. Muy bien. Bueno, hoy estamos pero súper mal. Yo empecé tarde,
llegué tarde, pero me colgué. Pero bueno, tenemos germinación hoy, no sé cómo vamos a hacer. A ver. 8. Bueno, vamos viendo. Capaz no termino de darles todo lo de germinación hoy. Vamos a ver ahora algunas cositas de desarrollo, ¿sí? En general siempre se habla de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque el crecimiento va determinando un poco el desarrollo y el desarrollo depende bastante del crecimiento, ¿sí? El desarrollo en sí son lo que llamamos en los procesos que van generando, ¿sí?, la forma, ¿sí?, del cuerpo y las funciones, ¿sí? Por ejemplo, que sale una hojita nueva, ¿sí? Eso se considera un desarrollo, ¿sí? Porque se genera, ¿sí?, toda una planta, todo un órgano nuevo, ¿sí?, que va a tener, por ejemplo, capacidad para hacer más fotosíntesis, ¿sí? Entonces, el desarrollo implica crecimiento, ¿sí?, que son los cambios cuantitativos, ¿sí?, porque para que salga una hoja nueva tienen que estar apareciendo nuevas células, ¿sí?, y aumentando la biomasa, pero también implica diferenciación, ¿sí? Yo tenía una yemita y si en algún momento sale de ahí una hoja, bueno, cambia la forma. Y si yo lo que tengo es una yema que está sacando hojitas y en algún momento cambia de fase y empieza a sacar florcitas donde salían hojitas, bueno, también es una diferenciación, ¿sí? Entonces, lo que sería la diferenciación en sí son cambios más cualitativos, ¿sí? Cualitativos en el sentido de que de la yema salían hojas y cambia a sacar, por ejemplo, flores, ¿sí? Es cualitativo ese cambio. Entonces, el desarrollo implica ambas cosas, implica crecimiento, pero también diferenciación, ¿sí? ¿Cuáles son las fases del desarrollo? Uno tiene distintas fases en un ciclo de vida de una planta, ¿sí? Uno puede hablar de una primera fase reproductiva, ¿sí?, en el sentido en que la semilla sigue siendo una fase reproductiva. Una vez que germina, empieza lo que se llama la fase vegetativa, ¿sí? La fase vegetativa comprende una fase juvenil, una fase adulta, y en algún momento la planta ocurre esto que les decía recién, que el ápice, ¿sí?, o la yema, de donde salían hojas, transiciona y empieza a generar flores, ¿sí?, que es lo que se llama la transición del ápice. Cuando ocurre eso, deja de estar en lo que se llama la fase vegetativa y empieza a llamarse la fase reproductiva, ¿sí?, en donde ocurre la floración y después puede ocurrir la fertilización, se producen las semillas y volvemos a arrancar ya el nuevo ciclo de la próxima planta, ¿sí? Entonces, estas son las distintas fases del desarrollo, ¿sí?, que van estando caracterizadas por distintas funciones específicas, ¿sí? Entonces, uno puede ir hablando de distintas etapas fenológicas, ¿sí?, y uno puede ir llamando, qué sé yo, acá no está la germinación, pero uno pone germinar, después trasplanta la planta, el establecimiento de la planta, el crecimiento vegetativo, la floración, ahí ya pasamos de fase. Después que florece, se ocurre la fertilización, empieza a ocurrir el desarrollo del fruto. Después uno puede hablar de la maduración, ¿sí? Entonces uno puede ir dividiendo, ¿sí?, los distintos estadios de una planta, ¿sí?, en un montón de etapas distintas, ¿sí?, que son nombres que le ponemos nosotros y nosotros dividimos esto, ¿sí? Pero es algo que va ocurriendo en un continuo, pero lo importante es que estas distintas etapas van a ir ocurriendo, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? ¿Y cuánto tarda, ¿sí?, por ejemplo, en pasar desde que yo, por ejemplo, trasplanto una planta hasta que florece? Bueno, va a llevar un cierto tiempo, ¿sí? Y ese tiempo, ¿sí?, depende mucho de... no sé si lo tengo... Sí.
Depende mucho, ¿sí? De algo que llamamos tiempo térmico, ¿sí? Que lo vamos a... se los voy a contar ahora en un rato, pero depende mucho no del tiempo térmico, sino que depende mucho de la temperatura, ¿sí? Ahora vamos a charlar de eso. Pero la cuestión es que lo que dura cada fase, ¿sí? Puede depender de varias cosas, pero principalmente la temperatura afecta mucho, ¿sí? Temperaturas más cálidas en general aceleran los procesos y las temperaturas menos cálidas, más frías, digamos, hace que los procesos los cambios de etapas sean mucho más largos, ¿sí? Algo que es muy importante en el desarrollo de las plantas es lo que se llama organogénesis, ¿sí? ¿Qué es la organogénesis? Es la formación de órganos. En los animales, ¿sí? En general, todos los órganos ya se forman en el embrión, ¿sí? En la fase embrionaria, ¿sí? Entonces, cuando el elefantito nace, ¿sí? Tiene todos los mismos órganos que el elefante adulto, ¿sí? Capaz los órganos reproductores pueden cambiar en los animales un poco, ¿sí? Pero el resto de los órganos ya los tiene, ¿sí? Ya tienen las 4 patas, ya tienen los 2 ojos, ¿sí? No van saliéndole las patas a medida que va creciendo, ¿sí? En los animales, en general, en el embrión, ¿sí? Cuando se forma el embrión es cuando se van formando todos los órganos, ¿sí? Entonces la organogénesis es importante, pero en esa etapa, ¿sí? En las plantas no. Las plantas, cuando germinan, no tienen todos los órganos, ¿sí? Cuando germinan apenas si tienen una pequeña radícula, un hipocotilo y un par de cotiledones, ¿sí? Si es dicotiledones, si no tienen... Pero también, ¿sí? La cuestión es que va a tener 1 o 2 hojitas, primordios de hojas, ¿sí? Que no son ni hojas verdaderas. Y esta plantulita, a medida que va creciendo, ¿sí? Tiene que ir formando ¿qué? Tiene que ir formando nuevas hojas, el tallo, nuevos tallos, raíces, tiene que ir formando raíces, en algún momento tiene que formar flores, después tiene que formar los frutos, las semillas, ¿sí? Todos los órganos de esta planta se forman en una fase que se llama posembrionaria, ¿sí? Todos estos no se forman en las semillas, ¿sí? La plántula germina, ¿sí? Que viene a ser el equitativo al nacimiento de un animal, y después de que germina, se van formando casi todos los órganos, ¿sí? Entonces, lo que se llama la organogénesis, que es la formación de los órganos, es muy importante en las plantas, es muy importante en animales y en plantas, pero en animales ocurre solo en esa fase embrionaria y en las plantas ocurre durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Siempre las plantas están formando nuevos órganos, ¿sí? A medida que va creciendo. Entonces, ¿por qué pueden tener o cómo se logra esa organogénesis, ¿sí? Que no ocurre en los animales? Y es gracias a que existen los meristemas, ¿sí? ¿Qué son los meristemas? ¿Alguno sabe qué es lo que tienen los meristemas? ¿O qué tipo de células tienen? Y deben ser células Totipotentes. Totipotentes. En realidad, totipotente sería que pueden otro organismo. Serían multipotentes, ¿no? Que ahí sí pueden generar, ¿no? Son células madres que pueden Son células indiferenciadas. Y son indiferenciadas y son totipotentes también, muchas veces, porque uno puede generar una planta de un meristema. puede generar un clon. Sí. Sí, porque una especie es un clon de... Sí. Sí. Entonces, son totipotentes y son indiferenciadas, ¿sí? Y tienen la capacidad de proliferar, ¿sí? Ir dividiéndose y mantenerse, ¿sí? Siempre un cierto número de células, mantenerse así indeterminadas, ¿no? Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en la yema apical, ¿sí? Por eso en las yemas también intercalares, ¿sí? En la yema lateral, en el meristema radical, ¿sí? Entonces, en el ápice de la raíz, en el ápice
del tallo, ¿sí? En los entrenudos, ¿sí? En un montón de lugares de las plantas uno tiene estos meristemas, ¿sí? Que son este grupo de células que por eso es tan fácil hacer un esqueje. Bueno, tan fácil. Hay plantas que son más difíciles que otras, pero por eso uno puede hacer un esqueje de una planta, ¿sí? Que uno va, le corta un pedacito de tallito, está bien, tiene que promover, capaz a veces con hormonas. Hay plantas que no hace falta poner hormonas, pero hay plantas que hay que ayudarlas con hormonas, pero en general, ¿sí? Algunas son más difíciles, otras más fáciles, pero se suele poder hacer un esqueje y sacar una planta que es un clon de la planta original, ¿sí? Con los animales eso no ocurre, ¿no? Yo si me corto el brazo no me va ni a crecer mi brazo que me corté, ni va a salir una persona del brazo cortado, ¿sí? Bueno, en las plantas sí ocurre eso. Y eso es gracias a que existen estos meristemas apicales y tiene que ver con las capacidades que tienen las plantas de ir con esta organogénesis que tienen las plantas, ¿sí? De que a medida que van creciendo van generando nuevos órganos y eso es lo que les permite, y eso es gracias a que existen esos grupos de células indiferenciadas que cuando se van dividiendo van formando órganos nuevos, ¿sí? Incluso pueden formar una planta nueva, ¿sí? Y entonces eso tiene que ver con eso, con los meristemas, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo, ¿sí? Algo importante entonces, como decíamos hoy, es que hay crecimiento también, ¿sí? El desarrollo implica crecimiento. Y el crecimiento muchas veces depende del desarrollo, ¿sí? Si bien el desarrollo implica sí o sí crecimiento, el crecimiento muchas veces depende del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un tomatito, ¿sí? Que es una especie como salvaje, ¿sí? Que es especies naturales, ¿sí? Más antiguas. Acá tenemos un tamaño, ¿sí? de una variedad intermedia que se usa hoy en día para tomate para procesamiento, ¿sí? Tomate en lata, digamos. Y después tenemos variedades mucho mayores, que son las que suelen usarse muchas veces para consumo fresco, ¿sí? Para que se compren en la verdulería, ¿sí? Y algo interesante es que durante la domesticación, ¿sí? El hombre, para llegar, ¿sí? Estas dos variedades son variedades que son producto de muchos años de mejoramiento vegetal que produjo el hombre, ¿no? Entonces, para llegar a esta variedad, ¿sí? Lo que fueron haciendo mediante sucesivos mejoramientos son cruzas para obtener tomates que crezcan más. Y entonces la cantidad de lóculos que tiene este tomate esta especie, el salvaje, digamos, ¿sí? El que no fue intervenido por el hombre, pasando a este otro, que es la variedad que se usa hoy en día en procesamiento, la diferencia que hay entre estos dos es de mayor crecimiento, ¿sí? La cantidad de lóculos, ¿sí? Que tiene es la misma. Acá hay 4 y acá también hay 4. Ahora, esta variedad llegó a ese tamaño máximo y ya no creció más, ¿sí? Para conseguir variedades más grandes todavía de tomate, lo que tuvieron que conseguir es plantas que generen tomates con más lóculos, ¿sí? Que el tomate desarrolle más lóculos es lo que permitió que conseguir tomates de tamaños más grandes, ¿sí? Son horribles esos tomates, pero no importa. Digamos, los productores querían tomates grandes para vender y lo interesante de esto es que en un punto el crecimiento, ¿sí? Para pasar de este tomate a se logró generando más crecimiento, pero el crecimiento a veces tiene un límite, ¿sí? Llega a un tamaño máximo final y ese es el tamaño máximo que consiguen solo con más crecimiento, ¿sí? Para conseguir acá tomates más grandes fue necesario que además de más crecimiento hubiera más desarrollo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el ejemplo? No, profe, también es lo que ocurrió con el maíz, que el maíz primitivo no tenía tantas, y cada vez vemos más hileras, ¿no? Que también hay veces que en las variedades se ve la cantidad de hileras que tiene el choclo, ¿no? Sí, vos. Sí, que vemos el maíz primitivo no
nada que ver. Sí. Si uno va a buscar el maíz incaico, nada que ver con el Nada que ver. que estamos viendo ahora. Sí, no solo en el choclo, también en la planta. El- La planta tenía muchas más ramificaciones. Sí, El salvaje es una planta con un montón de macollos y la que se usa comercialmente hoy tiene muy pocos macollos y sí, cambió un montón. Sí, también fueron cambiando mucho, sí. También nosotros tenemos algunos maíces, no tenemos tanta variedad de maíces como en otros lados. Hay lugares en donde hay una diversidad de maíces buenísima. En Perú, bueno, en México. Son re distintos los choclos. Pero bueno, cambian un montón y sí, sí, también genera. Pero ahí no sé si tienen más desarrollo. Tienen más. Bueno, sí, los que tienen más hileras sí tienen más desarrollo, sí. porque veo que algunos, digamos, cuando vos vas a mirarlos, muchos productores se fijan en las cantidades y te venden, ¿no?, las semillas según, por lo menos nosotros, cuando lo hacían los cultivos mis tíos en Santa Fe, se fijaban mucho en eso y me mostraban las variedades y las variedades de, digamos, de lo que eran cada choclo tenía una cierta cantidad de hileras, ¿no? No todas las variedades tenían la misma. Bien, no sé porque no sé si es lo mismo, pero... No, sí, probablemente, sí, probablemente hayan aumentado la cantidad de hileras para aumentar la densidad de... La productividad, sí, ¿no? sí, de los granos, mayor cantidad. De los granos, claro. Sí. Pero bueno, entonces la cuestión es esa, el crecimiento en algún momento está limitado y ya depende del desarrollo para que siga ocurriendo, ¿sí? Como les decía, la duración de las fases, ¿sí?, depende mucho de la temperatura, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, yo quiero saber desde que germina mi plantulita hasta que florece cuánto tarda, ¿sí?, que es de emergencia floración, o puedo querer saber cuánto va a tardar entre que floreció y yo voy a cosechar el tomate, por ejemplo, o desde que emerge y lo cosecho, ¿sí? Uno, cuando va a producir, en general le interesa saber, ¿sí?, cuánto tiempo va a durar, ¿sí?, o cuándo va a cosechar un cierto producto, que puede ser un fruto, puede ser hojas, si yo estoy sembrando acelga, ¿sí?, o tubérculos, lo que sea, ¿sí? Siempre uno quiere saber la fase, cuánto dura la fase, ¿sí?, desde que emerge o desde que florece o desde donde yo quiera verlo, ¿sí? La cuestión es que en tiempo, ¿sí?, es bastante variable, ¿sí? A veces yo puedo sembrar qué sé yo, algo en septiembre y estar cosechándolo en diciembre, ¿sí? O viene un año más frío y capaz yo sembré en septiembre y se me atrasa y termino cosechando en enero, ¿sí? O viene un año más cálido y se me adelanta la cosecha, ¿sí? Depende mucho de la temperatura. Entonces, por eso se utiliza bastante algo que se llama el tiempo térmico, ¿sí?, que es, en vez de contar los días, ¿sí?, es contar cuántos grados de temperatura se acumulan por día, ¿sí? Entonces, cuando uno cuenta el tiempo térmico y no los días, uno puede tener una noción mucho más precisa de cuándo va a cosechar un fruto, ¿sí? Entonces, o cosechar lo que sea que uno cosecha, ¿no? Pero entonces, el tiempo térmico me independiza de algún modo, ¿sí?, de los días, y me da un valor que es mucho más, o me da una información que me va a servir mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener que que los días están siendo más fríos, yo puedo ir haciendo ciertas cuentas, ¿sí?, e ir viendo cuándo va a caer
la cosecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o la floración, ¿no? Si yo lo que quiero es vender una planta con flores, bueno, también quiero capaz que la mayoría de las flores caigan en cierto momento, bueno, para el Día de la Madre, por ejemplo, bueno, además de que se suele regular jugando un poco con la luz o con las hormonas, también con el momento de siembra, ¿sí? Y para eso es necesario saber el tiempo térmico que tiene una planta, ¿sí? Que además me va a permitir trasladar esa información de una región a otra, ¿sí? Porque yo el tiempo que me tarda a mí acá en Buenos Aires, desde que yo siembro hasta que cosecho, va a ser mucho más rápido probablemente que si yo eso lo hago en el sur, en donde las temperaturas medias son más frías, ¿sí? Y va a ser acá más lento que si yo lo hago en el norte, donde las temperaturas son más cálidas. Entonces, tener en cuenta, en vez del tiempo cronológico, ¿sí? Que el tiempo cronológico que es los días, decir, bueno, tantos días tarda hasta que cosecho, en vez de eso se usa mucho decir acumula tantos grados día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá les doy un ejemplo en donde si ustedes tienen arvejas, ¿no? Y ustedes las siembran, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? Y agarran y cuentan un día, un año dicen, bueno, yo voy a contar cuántos días tardó entre que me salieron las plantulitas, emergieron las plantulitas, hasta que yo cosecho las arvejas, ¿no? Entonces yo un año siembro y eso me tarda 68 días, ¿sí? Si yo me mudo y voy al sur, ¿sí? No me sirve mucho ese dato, porque 68 días, no va a tardar 68 días, va a tardar más, ¿sí? ¿Cuánto más? Y dependiendo cuánto tarde en acumular el tiempo, la temperatura. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el tiempo térmico? Lo que se hace la diferencia entre la temperatura media del día y algo que se llama la temperatura base de la especie, ¿sí? La temperatura base, uno puede hacer un experimento para calcularla, pero en general, cuando uno compra semillas, les dice cuál es la temperatura base de esa variedad, ¿sí? Entonces, si uno ya sabe cuál es la temperatura base, por ejemplo, si la temperatura base es 10 grados, ¿sí? Y un día me hizo 18 grados, bueno, ese día me acumuló la planta 8 grados, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace la cuenta? Entonces, yo lo que hago es ir calculando cuántos grados acumula por día, ¿sí? Y ahí voy sumando y cuando llega a un cierto número, ahí sé que va a estar la cosecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la arveja, en vez de decir me tardó 68 días, yo puedo hacer la cuenta de cada día cuántos grados acumuló y eso me da, por ejemplo, que acumuló 1200 grados, ¿sí? Entonces, esa arveja, si yo me voy después al sur, yo sé que voy a necesitar que esa arveja acumule 1200 grados para cosecharla, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la gracia de usar esto del tiempo térmico? ¿Sí? Sí, profe, ¿puede Sí, ser? sí, pero no se puede, o sea, no es seguro, no se puede pronosticar, ¿no? Bueno, uno lo pronostica según vos vivís en Buenos Aires y te vas a vivir al sur y vos podés tener las temperaturas medias de cada mes, ¿sí? Más o menos, y hacer una cuenta para ver más o menos cuándo cae. Después lo que podés ir haciendo es, los días que van pasando, vas haciendo la cuenta de cuánto está acumulando, ¿sí? Si yo les digo, tarda 1200, tiene que acumular 1200 grados día, bueno, si vos ya estás en 1100, sabés que en 100 grados más que acumula, ya está la cosecha, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, pero digo, no puedo decir a tantos días voy a poder cosechar, no puedo adelantarme, o sea. Un poco no sí, sé. porque vos usás las temperaturas medias de la región, ¿sí. Por supuesto, claro, pero de la región. y Claro, tenés que es tener una variante. idea si viene Claro, si está calcular. pronosticado un año más frío o más cálido. Claro. Y lo que podés pensar ahí es, bueno, si va a ser más cálido se va a adelantar un poco y si es más frío. Pero
lo que yo digo es, esto te sirve, vos cuando compras una semilla, si a vos la semilla te dice, tarda 60 días en cosechar, repasemos cómo capturar. A vos no te sirve que te diga 60 días, porque son 60 días ¿dónde? ¿Entendés? No te sirve ese dato. Ahora, si a vos en vez de que te digan 60 días te dicen 1200, bueno, vos podés calcular en tu región más o menos cuántos días tarda en acumular 1200. Por supuesto que después, si es un poco más frío, más cálido, eso va cambiando un poquito, pero más o menos... Bueno, pero se podrían usar los 60 días para calcular, o sea, tengo 60 días en Buenos Aires tal año. Claro. Investigando un poco las temperaturas que hubo ese año, se puede llegar a estimar, más o menos. Y sí, pero vos nunca sabés. Yo lo que voy es que si vos comprás una semilla, si el que te vende la semilla te dice tarda 60 días, es un dato que a vos no te sirve eso. Claro, eso sería si yo lo hice en otra región. Vos lo hiciste es distinto. Uno cuando ya tiene algo y sabe que tarda 2 meses no hace estas cuentas, ¿no? Porque dice, bueno, tarda 2 meses y entonces ya sabés más o menos. Pero cuando vos comprás una variedad nueva, ¿sí? O adquirís alguna variedad que tengas este dato, ¿sí? Este dato sí te sirve, ¿sí? Al principio. Después, una vez que vos siempre cultivás la misma especie, no es que vas a estar... Después lo que sí te sirve saber es que si ese año viene más frío va a tardar un poco más, si viene más cálido va a tardar menos, ¿sí? O vos podés decir, bueno, capaz lo tengo en un invernáculo y le prendo la estufa un poco y acelero alguna cosa. O al revés. Perdón, profe, sí. Tengo entendido igual que en estos casos donde se calcula los grados día, en las campañas de cultivo de productores se trabaja mucho con el servicio meteorológico, con las estaciones, y todo día a día está prácticamente cronometrado cuando se va a levantar la cosecha. Y también registrar todo. Todo, absolutamente todo. Hay en climatología, que es otra materia de la mayoría de los que estamos acá seguramente, se trabaja eso, justamente con cada cultivo. Puede ser que en el caso de los cítricos sea de frío y no de... Sí, no se llama tiempo térmico igual. Claro. Hay algo que tiene que ver con que tiene que acumular cierta temperatura fría. Sí, es como una cosa distinta, pero sí. Pero esto es una cosa más general, pero a lo que voy con esto es que ustedes sepan esa idea de que el tiempo en días, contarlo en días, no es un dato que nos sirva tanto, ¿sí? Por supuesto, de vuelta, si yo tengo un tomatito que lo largo en junio y ya sé que empiezo a tener tomates para diciembre, bueno, yo ya sé más o menos, siempre lo largo más o menos en junio y siempre voy a estar teniendo tomates en diciembre. Pero estas cosas sirven para esto, para si uno quiere comprar semillas, ¿sí? Que no saben cuándo sembrar o cuánto va a tardar, para tener como una idea, ¿sí? O a veces hay plantas que uno puede capaz largarlas en junio y otra tanda la largas en septiembre y capaz después las cosechas más o menos muy cerca. ¿Por qué? Porque de junio a septiembre no acumuló, o largás en junio y en agosto, por ejemplo. De junio a agosto capaz no acumuló temperatura prácticamente, ¿sí? Porque a veces la temperatura media es igual a la temperatura base. Cuando los días, yo si pongo en este ejemplo de la arveja, las arvejas, los días que están a 10 grados, no acumulan temperatura, ¿sí? Entonces, muchas veces eso pasa. Uno larga, ¿sí? Plantas en distintos momentos y capaz yo las espacio, las siembro una tanda ahora en junio, otra tanda en julio y otra en agosto, y capaz la cosecha después me cae 10 días de diferencia, no un mes como fue de siembra. ¿Y por qué es eso? Y porque esos primeros 2 meses capaz no acumuló mucha temperatura. Y después, los días más cálidos, como que se acumulan. ¿Se entiende más o menos el concepto ese? No sé si... Sí, perfecto. Pero la cuestión
de esto, ¿sí? Es que tengan ustedes una noción de que las fases del desarrollo, ¿sí? Dependen mucho de la temperatura. Y entonces, por eso se usa mucho este concepto de tiempo térmico y de pensar cuánta temperatura tiene que acumular para que cambie de fase, ¿sí? Y después, claro, que sí, si uno quiere trabajar con el tiempo térmico para definir cuándo cosechar, es lo que dice ahí el compañero. Se tienen que hacer un montón de cuentas, ¿sí? Y hay que seguir mucho el día a día cuál es la temperatura media que van pasando cada día para poder ir haciendo estas cuentas porque uno tiene que saber cuántos grados acumuló por día, ¿sí? Pero bueno, eso. Y en el paquete de semillas, cuando vos lo compras, ¿dice eso de temperatura En base? general suelen decir, la temperatura, sí, le suele decir tiempo térmico de emergencia cosecha muchas veces. Depende de las semillas, hay algunas que no. Pero muchas veces sí, o el que te vende la semilla te lo dice, ¿sí? Y la temperatura base en general, también, la temperatura base suele ser de la especie, entonces a veces se puede buscar en internet. El tiempo térmico depende de la variedad, ¿sí? Una misma especie, según la variedad, tiene distintos tiempos térmicos. Hay cultivos de Nunca me fijé, me voy a cultivos de ciclo fijar. corto, Nunca me fijé, me voy a fijar ahora. Fíjate, a ver si... Pero suele decir. Bueno, estamos súper atrasados. ¿Quieren que cortemos un poco y después seguimos con germinación? Y dejamos ejercicios para la clase que viene. O... sí, capaz hacemos eso. O quieren que hagamos ahora lo de los ejercicios y... Esperen, esto ya lo puedo cortar. Ya estamos.